Entonces, pues la clase pasada estuvimos terminando la primera, podríamos decir casi el primer título de lo que tenemos en Mateo 15, ¿cierto? Que estábamos hablando allí que esta parte donde los fariseos tratan de ponerle una zancadilla o una cascarita a Yeshua, ¿cierto? Como decir, venga, usted está fallando en esto, ¿por qué están permitiendo que haga esto sus discípulos, ¿no? Y eso en cuanto a la comida, ¿no? Por eso es que él les dice, lo que daña o lo que contamina al hombre no es la comida, sino lo que hay en el corazón. Termina diciendo después de todo este texto, ¿sí? Y realmente pues vimos que Yeshua no estaba en contra, o sea, no había eh, transgredido, ¿sí? El mandamiento del Shabbat, del día de reposo, sino que definitivamente pues había transgredido era que la ley de hombres, las tradiciones de ancianos, y por eso él les da y les habla claramente diciendo, ustedes están hechos más mal, están haciendo las cosas mal, ustedes parecen hipócritas, dicen una cosa, hacen otra, no se enfatizan realmente en lo que él les está diciendo. Por eso les dice lo que comen no es lo que daña el cuerpo o el alma, sino lo que sale del corazón. Eso no quiere decir que ahora vamos a poderle echarle a la olla todo lo que queramos, porque pues realmente eso no es lo que dice el texto. Yeshua se lo está diciendo a judíos que saben cuáles alimentos se pueden comer y cuáles no. Y como yo les decía en la clase pasada, es igual que acá en Latinoamérica, pues sea en México, en Argentina, en Chile, en Colombia, todos decimos, no, yo como de todo, ¿sí? Y puede que alguien te pregunte, venga, ¿usted tiene algún alimento que no te guste? Y tú puedes decir, no, yo como de todo, porque no has encontrado algo que hasta el momento no te disguste, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que vas a comer cucaracha, que vas a comer ratón, que vas a comer culebra. No, porque tú sabes que esos son la excepción de tu dieta en todo el país, ¿cierto? Entonces tú dices, no, o sea, esto yo no como, ¿cierto? No lo tienes y no lo necesitamos decir. ¿Por qué? Porque nuestro contexto cultural es algo que no se come, ¿sí? Muy a diferente si yo me voy a China o me voy a otros países donde la alimentación es tan rara, ¿sí? O por lo menos si yo me voy por lo menos acá a la costa nomás de Colombia, ¿sí? A la costa Caribe, van y me ofrecen un pulpo, pues yo lo primero que digo, no, eso no me gusta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya es algo tradicional allá, pero que acá en el interior, en Bogotá, realmente no se ve comer un pulpo. Eso es raro, sí, eso es, ya que lo traigan de allá y hagan esta especie, pero ya es en restaurantes muy puntuales, ¿sí? Pero en la costa sí se ve, y incluso hasta en los supermercados, yo me acuerdo que estábamos en un centro comercial y allí tenían el pulpo ahí bonito puesto y para que lo compraran, yo dije que es esa vaina tan fea, yo ni siquiera me daba ganas de comerlo. Y mi esposo y su familia, uy, qué rico ese pulpo, uy, eso se ve delicioso y uno, que le vende delicioso, ¿sí? Entonces, digamos que depende de la cultura en la que crezcamos, nosotros vamos a poder determinar qué es lo que sí se come y qué es lo que no se come, ¿cierto? Pero eso era algo que también pasaba con los judíos. Ellos sabían que era apto y que no era apto para su consumo, y más porque Dios ya lo había determinado en la Torá, en las escrituras, y era algo que ellos guardaban desde siglos atrás, ¿no? Entonces eso era algo en que Yeshua no tenía que enfatizarles y decirles, no, ustedes tienen que guardar y comerse estos alimentos, estos no, como lo dice Levítico, y enfatizar en eso. No era necesario enfatizarlo, al igual que no era necesario enfatizar si se guardaba o no se guardaba el día de reposo, si se guardaban o no se guardaban las festividades. ¿Por qué? Porque eso era ya nato en el pueblo. Es decir, es como decir cada uno de nuestros países, sí tiene su día de independencia. Todos saben qué es lo que se hace en ese día, ¿cierto?
y no es lo mismo de un país a otro. En México es muy diferente la independencia acá, ¿sí? Y eso se vive de manera diferente según la cultura. Por eso el pueblo judío y Yeshua se lo estaba diciendo a sus coterráneos, a sus conciudadanos, les estaba diciendo algo que ellos en su lenguaje entendían. Pero nosotros que estamos fuera del contexto, pues necesitamos acercarnos a la cultura para poder entender lo que estaba diciendo, ¿sí? Entonces, ahí ya cuando le dice que realmente lo que contamina es lo que sale del corazón, y ya cuando estábamos viendo por lo menos lo de las parábolas, ¿sí? Por lo menos en esta parábola acerca de la levadura, ¿sí? Esta mujer que tenía tres porciones de harina y una de levadura, y que cuando metió esa levadura toda la masa se leudó, ¿cierto? Vimos que la levadura a lo largo de las escrituras es hipocresía, es malicia, es todo lo malo que puede salir de nuestro corazón, ¿no? Entonces es cuando nosotros dejamos que eso haga más abundancia en nuestras vidas y terminemos haciendo lo incorrecto, ¿sí? Por eso es que Yeshua muy claro dijo, no es lo que comas, porque lo que comes sale por la letrina, ¿cierto? Sale y se va a la letrina, pero lo que tú tienes el corazón, eso es lo que te va a contaminar tu vida, tu perspectiva, tu ejemplo, todo lo que eres, ¿sí? Y a eso es a lo que él estaba enfatizando mucho a lo largo de estos primeros versos, ¿sí? Que van hasta el verso 20. ¿M? Ya después empezamos a ver acerca de esta mujer cananea, y vamos a leer los dos. Dice el verso 21, Mateo 15: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Recordemos que Tiro y Sidón quedan en la parte norte, sí, muy cerca al Líbano, es donde quedan estas dos regiones. Y dice, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y acá fue donde nos quedamos la clase pasada y donde estábamos estudiando que esta mujer muy posiblemente estaba queriendo, ¿qué? Tomar un atajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque era gentil, porque no era parte del pueblo de Dios, porque muy posiblemente estaba haciendo lo que antes, muy posiblemente nosotros hacíamos en diferentes comunidades o en diferentes tipos de religiones, de decir, no, yo de Dios, las promesas, cosas bonitas de Él, el amor, pero el juicio, pero la justicia, pero las consecuencias, pero las leyes, pero los mandamientos, esos no son con nosotros, ¿no? Y eso era algo, no, eso es para los judíos, para nosotros los gentiles son estas promesas, ¿cierto? Como si no tuviéramos algo también que hacer. Y eso es algo que nosotros tenemos que cuidar, ¿sí? Porque Dios cuando hizo pacto con Abraham, que le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, deja todo, haz caso omiso a todo lo que era de tu patria, vas a dejar tu patria, vas a olvidar que eres de ese país, tu familia y todos, y vas a caminar de acuerdo a lo que yo te digo, ¿sí? Que Abraham hizo casi todo, lo único que le se llevó fue a quien, a Lot, y eso le trajo sus consecuencias más adelante, ¿cierto? Pero nosotros vemos que él le dio y le ofreció un pacto a quién, a un extranjero, a un iraquí, a alguien que realmente estaba paganizado, estaba en idolatría muy posiblemente. No sabemos el contexto anterior de Abraham o si realmente él había escuchado de Dios y ya estaba obedeciendo, no sabemos. Pero Dios lo llamó y le hizo un llamado tan radical que le dijo, usted tiene que deshacerse de sus ídolos, quitar todo lo que usted aprendió desde su niñez hasta sus 75 años y seguirme a mí, yo te voy a mostrar la tierra donde tienes que ir, ¿no?
Y es difícil porque imagínate nosotros nomás tomar una decisión y decir no, ahora te vas a ir a Japón, olvídate de tu familia, olvídate de todo y vas a seguir lo que yo te voy a decir y vas a ir a esta ciudad a la que yo te llevo, sin tú tener amistades, sin tú tener nada, ¿cierto? O sea, es como difícil el hacer todo eso y hacerlo de manera tan radical. Hoy en día no es tan difícil, hoy en día podemos coger un avión, pero tenemos el celular, tenemos las cámaras, tenemos el internet que hace que nosotros nos acerquemos a nuestras familias, ¿cierto? Y muy posiblemente no nos vamos a alejar del todo, a pesar de tener kilómetros de distancia, ¿no? Pero para esa época al decir me voy de mi tierra y era muy posiblemente para no volver, y más eso era algo que estaba diciendo, dejarás tu tierra y tu parentela, ¿no? Entonces, imagínate, y este mismo es lo que hizo más adelante con el pueblo de Israel, cuando lo sacó de Egipto, que les dice, ahora ustedes antes eran esclavos, antes eran oprimidos, antes eran maltratados, ahora yo les estoy sacando de esa opresión, de esa esclavitud y les voy a dar mi pacto. ¿Sí? O sea, vemos que a nivel histórico Dios lo ha querido hacer, ha querido transformarnos, ha querido guiarnos a su verdad, ¿sí? Pero muchas veces nosotros, ¿qué hacemos? Lo contrario, preferimos seguir nuestras vidas, preferimos seguir lo que yo quiero u opino, ¿sí? En vez de hacer lo correcto. Y eso es a lo que nosotros tenemos que mirar. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Si realmente voy a obedecer, dame un segundo. Ay, qué pena con ustedes que vinieron a recoger unas cosas. Bueno. Entonces, si nosotros vemos, tenemos que mirar realmente qué es lo que estamos haciendo, ¿cierto? Si realmente estoy queriendo obedecer a Dios que me está diciendo, mira, te estoy sacando de ser extranjero, de ser advenedizo y te estoy llevando a mi pacto, ¿sí? A ese pacto de promesas, a ese pacto de amor, a ese pacto de misericordia, y lo que Él te está pidiendo es que obedéceme, ¿sí? Cumple mis mandatos, hazme este tributo, págame estas ofrendas, ¿sí? Y a veces, pues nosotros qué preferimos hacer lo contrario, irnos a hacer nuestra voluntad en vez de obedecerle a Dios, ¿cierto? Que es algo que lo que está haciendo esta mujer, como queriendo saltar el paso de obediencia, saltar el paso de seguirlo a Él y hacer su propia voluntad, ¿sí? Es decir, decir, no, mira, yo no tengo por qué obedecer, me puedo saltar el paso a recibir la bendición. Y eso era algo que hacíamos muy lastimosamente antes sin entender las condiciones que Dios ponía, sin entender lo que Dios decía y nosotros, no, Dios mío, bendíceme, guárdame, hazme todo esto y pedimos y pedimos y pedimos. Pero cuando miramos si realmente estábamos obedeciendo lo que Dios estaba diciendo, estábamos muy lejano a lo que Dios estaba haciendo, o muy posiblemente ya estábamos guardando ciertos mandamientos, pero nos hacía falta unos de los cuales estábamos haciendo caso omiso, no estábamos escuchando, o decíamos, no, eso es para los judíos, eso no es conmigo, yo para qué lo sigo, ¿no? Y por eso es que nosotros tenemos que empezar a tomar esa determinación de qué, de seguir a lo que Dios está diciendo. Por eso es que cuando Dios les habla en el monte Sinaí, Él les pregunta, ¿sí? Ustedes salieron en libertad, yo los saqué, ustedes sí van a cumplir, yo los voy a hacer un pueblo de reyes, un pueblo de sacerdotes y van a ser mi especial tesoro, pero siempre y cuando me obedecen. ¿Ustedes sí van a obedecer o no van a obedecer? ¿Y qué fue lo que el pueblo dijo? Todos a unísono dijeron, sí, vamos a obedecer todo lo que lo que tú nos mandes, ¿cierto? Eso lo dijeron en el capítulo 19 de Éxodo, ¿no? Entonces, si nosotros miramos, ellos aceptaron, ¿cierto? Pero ¿qué hubiera pasado si ellos no hubieran aceptado? ¿Qué hubiera hecho Dios? Muy posiblemente los hubiera desechado y hubiera buscado otro pueblo o hubiera empezado otro pueblo con Moisés, ¿no? No sabemos. Pero incluso muy posiblemente hasta hubieran sido ¿qué? Destruidos porque no querían seguir la voluntad de aquel
que lo salvó, ¿sí? Y por eso es que esta mujer cananea, una mujer que era extranjera, que no era parte del pueblo, sin derecho a nada, sin derecho de decir es que hijo de David, Mesías, ven, sáname, ven, ayúdame con esto, pues prefirió tomar un atajo. ¿Sí? Prefirió antes de ser pueblo, antes de ser parte de Dios, antes de limpiarse, antes de acercarse realmente como debería hacerlo, pues lo que dijo, venga, yo soy cananea, conozco que él es esto, 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 pues me puedo tirar y decir, no, tú eres el hijo de David y pasar como si fuera, ahí sí como dicen, como la cizaña, ¿no? Aparentar ser obediente, aparentar mostrar obediencia, pero estoy haciendo y tomando un atajo. ¿Sí? Es como por decir, yo voy a la universidad, ay, me matriculé, pero yo no quiero pasar 5 años estudiando, yo no quiero, no, me voy a comprar el cartón y listo, con eso tengo, ¿sí? ¿Cuánta gente no lo ha hecho? Y por eso de tomar ese atajo, pues perdieron ciertos principios importantes para poder desarrollar su trabajo, su carrera, y eso pues les tocó después que empezar a estudiar por sí solos o volverse a pagar la universidad para poder resaltar y retocar todo eso que aquellos o que ellos perdieron, ¿cierto? Y si es que continúa en el campo, que según eso tuvo el diploma, ¿no? Entonces, esto es algo que nosotros podemos decir y por eso el término cananea está conectado, está relacionada con el término de comprar, ¿sí? Con este verbo, con esta acción de comprar, que si ustedes la buscan, ¿sí? Es kuf, ¿sí? Que también es el término cananea y está relacionado con este verbo, ¿sí? De mercader también significa. Y por eso ustedes lo ven acá, es el H3669, ¿sí? Que es cananeíta o habitante de Canaán, por implicación mercachifle, suena raro, pero es mercantil, ¿sí? O mercader, ¿listo? Y esto era lo que se conocía, por eso toda esta región de Canaán, que fue la que conquistó Israel desde el tiempo de Moisés, pues era una región de mercaderes, por eso la región, esta parte de Israel, digamos que es como tan competitiva debido a que, ¿qué? A que es por donde une casi dos continentes, como lo que es África con la parte de Europa, ¿no? Entonces, digamos que esa es una parte muy transitada que conectaba este paso y era un lugar estratégico. Y veamos Dios cómo da y dice, no, este lugar es para mis pueblos, ¿no? Por eso es que este lugar ha sido bendecido, ha sido prosperado, por eso dice que es un lugar donde fluye leche y miel, ¿no? Y eso es algo que se daba. Ellos también, los cananeos, se dedicaban mucho al placer, algo que es común en casi todas las culturas, bueno, en todas las culturas a nivel mundial, es muy común el irse al placer, ¿cierto? Y podemos decir que todas, porque hasta Israel cayó muchas veces en dejarse llevar por el placer en vez de obedecer lo que Dios le estaba diciendo, ¿sí? Y eso lo podemos ver en Oseas 12:7, ¿sí? Que está hablando específicamente de Israel y se hizo a sí mismo como un cananeo. ¿Quién tiene Oseas 12:7 para que me lo lea y mientras tanto que lo buscan? Roxana, Santiago, chiquitines, bienvenidos. Es un placer tenerles. Es Oseas 12:7. Sí, sí, porfa, solicito. ¿Quieres que te lo lea? Sí, porfa. Mercader que tiene en su mano peso falso, amador de opresión. Ujú. Entonces ahí se está hablando de mercader en cuanto a quién, en cuanto a Efraín. Si ustedes miran el contexto, versos más atrás y versos más adelante, pueden ver esta parte acerca de que está hablando de Efraín. ¿Sí?
Si por lo menos miramos los versos, déjeme miro. eh, Por lo menos el verso que sigue, el verso 8 dice, Efraín dijo, ciertamente he enriquecido, ella hallado riquezas para mí, nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. Pero yo soy el eterno tu Dios, desde la tierra de Egipto aún te haré morar en tiendas como en los días de la fiesta. ¿Sí? Entonces, si vemos todo esto, lo que estaba hablando y todo el capítulo 12 de por sí habla de esa falsedad que tenía las 10 tribus de decir, no, yo no estoy haciendo lo incorrecto, yo estoy muy bien, he prosperado y eso demuestra que estoy cumpliendo con lo de Dios, ¿no? Cuando hemos visto que realmente el ser próspero, el tener bendiciones, eso no implica o no significa que realmente esté haciendo lo correcto y muy posiblemente Dios lo que te está dando es oportunidad y te dando gracia diciendo, venga, a ver si yo lo bendigo, a ver si me mira, a ver si se voltea y me dice, uy, tú me diste todo, ¿no? Que es algo que después el Eterno le objeta, ¿sí? En Malaquías y les dices que acaso yo no les di todo, es que acaso yo no los cuidé, es que acaso yo no los vestí y ustedes están despreciándome, ¿no? Y lo dice de una manera que uno ve como que dice, ish, cometí un error tan grande, ¿no? Entonces, este mercader, ¿sí? Es lo único que le importa es que el mercado, los negocios, el hacer plata, el tener la diversión y eso si ustedes ven es casi lo que se dedicó en Oseas 12, eso es lo que casi se dedicó a hacer ellos, ¿sí? Por eso dicen, no hallarás iniquidad en mí, ciertamente me he enriquecido, he hallado riquezas. Para mí, ¿cómo se hallan las riquezas y cómo se enriquece uno haciendo? Negocios, ¿no? Y eso ha sido a lo largo de la historia, es de la manera en la que yo más fácil me enriquezco, ¿no? Al hacer negocios, al hacer tratos. Y pues para esa época, pues mucho más, porque allá esa época el intercambiar, el hacer negocios, pues era algo parte de la vida cotidiana, sí, y mucho más que posiblemente hoy en día. ¿Sí? Entonces, imagínate el estar en eso y eso fue a lo que se centraron las 10 tribus, prefirieron dejar a un lado a Dios y seguir lo que las naciones o los pueblos de ese lugar estaban haciendo. Y eso es algo que dice el Eterno y les está diciendo, de allí te voy a rescatar, de allí te voy a quitar esa arrogancia, ese corazón de piedra, te lo voy a cambiar por un corazón de carne para que obedezcas, para que sigas a Dios y con un corazón humilde para que dejes esa jactancia de decir todo lo tengo, lo he conseguido yo, y en vez de decir eso, digas Dios fue el que me dio todo, las riquezas son de Dios y pues Él me está dando parte para yo poder sobrevivir, ¿cierto? Al entender que Él es el que me da, que Él es el que me sostiene, que Él es el que me cuida, pues realmente no hay riquezas que el mundo me pueda ofrecer, ¿cierto? O no hay riquezas incluso que yo coja del mundo y le ofrezca a Dios, porque pues todo es de Dios, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos de desear. Por eso este mensaje, antes de querer tener todas las riquezas de Israel y pensar que yo las merezco, ¿sí? Como extranjero, como todo, pues necesitamos que tomar esa decisión de decir, ya no quiero ser advenedizo, ya no quiero ser extranjero, sino quiero ser ¿qué? Parte del pueblo de Dios. Sí, y ya ahorita vamos a ver lo que le responde Yeshua. Por eso sigue en el verso 22, ya finalizando, dice, mi hija es gravemente atormentada por un demonio, pero Jesús no le respondió palabra, o sea, no le dijo nada.
Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces entre nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Yeshua la ignoró, por así decirlo, ¿sí? O sea, dijo, esta no es hija, esta no es de parte de mi pueblo, y eso es lo que hacemos nosotros, ¿no? Nosotros, por lo menos cuando somos padres y viene un amigo de nuestro hijo y dice, no, que yo quiero tal cosa, que yo quiero esto, pero no es nuestro hijo, ¿qué es lo primero que le vamos a decir? No, vaya, pídaselo a sus papás, ¿no? O vaya, pídaselo a aquel a que se lo tiene que pedir. Yo no soy responsable de darle todo lo que usted quiere, ¿cierto? A no ser que esté pues a nuestras manos. Pero eso es algo que nosotros tenemos, ¿no? Porque los niños de por sí vaya uno a la esquina y eso le piden de todo, ¿cierto? Y no siempre vamos a tenerlo. Y si no se lo damos a nuestros propios hijos, pues sí que menos a aquel que no es de nuestra casa, aquel que no vive con nosotros. Y sería muy inconveniente si nosotros hacemos lo contrario. A nuestro hijo le negamos cosas y le damos a aquel que no es de nuestra casa, le damos las cosas, ¿no? Es como decir, ¿y qué pensará nuestro hijo? No, pues para eso prefiero ser un extranjero, prefiero ser de otra casa para que ahí sí me den lo que yo necesito, ¿no? Entonces, digamos que ahí se extraviaría lo que realmente Yeshua estaba enseñando y es que no, tú eres mi hijo y yo te estoy dando las cosas, pero como eres extranjero, eres de otra familia, eres de otra casa, yo te puedo dar hasta cierto límite. Ah, estás de visita, un jugo, una merienda y listo, hasta ahí paro la cosa, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que ya le va a comprar zapatos, que le va a comprar ropa, que le va a hacer no sé qué, esto y lo otro, pues no, ¿cierto? Y si lo hago es por mero detalle, por mero disposición, pero no es mi obligación, esa obligación es de otra persona, ¿o no? Y eso por eso es que ya los discípulos dicen, no, pues mira, viene gritando, viene haciendo voces, pues despídala, échela, ¿por qué? Porque era incircuncisa, era extranjera, ¿sí? Y pues recordemos que para ese entonces había una ley también en la tradición oral que decía que con los extranjeros, que con los incircuncisos no se acercaban ni para comer ni para compartir. Entonces le tenían como cierta fobia, no fobia, sino un cierto rechazo a los gentiles debido a estas leyes también. Algo que estaba en contra y Yeshua no la estaba despidiendo por eso. Y vamos a ver lo que él le responde a estos discípulos en el verso 24. Le está respondiendo a quiénes? A los discípulos, no le está respondiendo a la mujer, porque la mujer venía desde atrás gritando, ¿sí? ¿Y qué les respondió Yeshua? Dice, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No soy sino enviado a aquellos que se extraviaron, que se perdieron en medio de las naciones desde el 722. Eso fue lo que les respondió. ¿Y ustedes creen que a estos discípulos muy posiblemente en ese momento no entendieron o si lo entendieron no captaron la profundidad de lo que Yeshua estaba tratando de decir? Y muy posiblemente acá les está diciendo, muy posiblemente esta mujer es parte de estas 10 tribus que se perdieron en la dispersión, sino que todavía no ha entendido, ¿sí? Y no ha comprendido que no tiene que tomar atajos y que no puede tomar atajos para llegar a los pies de Dios, ¿no? Y eso es algo que esto le estaba diciendo, ¿sí? Y ahí es donde vemos, y acá la pregunta será entonces, ¿por qué fue a Tiro y a Sidón? ¿Para qué fue a un lugar extranjero, a un lugar donde está fuera de Galilea, donde está esa región, ¿sí? Pues ¿por qué fue a ese lugar y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel? Porque muy posiblemente en esa región también estaban y habían estaban allí las ovejas perdidas de Israel, porque muy posiblemente es en esa región en específico fue a lo que Dios le dijo, ve, porque allí tengo pueblo, ¿no?
Entonces eso no fuera que Yeshua fue allá a visitar por el azar, ay, por suertes venga, voy a tener acá mi mapa y voy a tirar dados a donde caiga el dado, allí tengo que ir. No, o no me levanté y, me acordé de Tiro y Sidón, allá voy a ir, ¿no? No, Yeshua oraba, Yeshua estaba pendiente a lo que Dios le direccionara, a lo que su padre le diera esas indicaciones específicas y pues él le instruyó ir a Tiro y a Sidón, ¿sí? Y recordemos que en Apocalipsis el mar representa ¿qué? A las naciones. Tiro y Sidón, si no estoy mal, están muy cerca al mar, ¿sí? Entonces esta región es muy fronteriza entre el mar Mediterráneo que conecta pues el Medio Oriente y Europa con todo lo que es Turquía, Grecia, Roma, ¿sí? Entonces imagínate acá que está diciendo, pues mira toda esa conexión de naciones que están rodeando a Israel con lo que él quería mostrar en Israel, ¿no? Entonces ahí es donde viene ese misterio y de esa época, desde tierras lejanas, ¿no? Que iba a venir un profeta muy famoso, ¿sí? Del cual pues es Yeshua, y eso lo vemos en Deuteronomio, ¿no? Que dice que va a venir un profeta igual a Moisés y que ese profeta, como lo vemos en el capítulo 14, salió del mar, ¿cierto? Caminó sobre el mar, que vio como a los discípulos estaban como viendo un fantasma diciendo, uy, ¿qué pasó acá, ¿cierto? Como dijeron, uy, no, acá se vino, fue un fantasma, casi salieron espantados, ¿no? Pero estamos viendo que él sale del mar, ¿sí? Y iba hacia esa región, hacia las naciones, algo que también llegó a ser el profeta Jonás, ¿no? Jonás, ¿qué pasó? Jonás fue echado en el mar, se lo comió el pez, pero terminó llegando a estas naciones extranjeras para llevar el evangelio, lo que Yeshua hizo en Tiro y en Sidón, ¿no? El llevar a ese lugar, el visitar a eso y muy posiblemente iba directo por la mujer cananea, lo que le pasó a estos dos testigos, a estos dos, eh, ¿cómo es que se le dice esto? A estos dos, bueno, a los dos que fueron a la ciudad para el tiempo de Josué, que fueron a la primera ciudad que conquistaron, ya se me olvidó. Espías. Eso, los dos espías, gracias, Solecito. Siempre se me olvidan las palabras acá, no sé por qué. A estos dos espías que fueron a conquistar a Jericó, si ya hasta me acordé de la ciudad, a Jericó, ¿cierto? ¿Y por quién fueron? Fueron y realmente miraron las fortalezas, fueron y miraron cuántas armas tenían. Los de Jericó, pues realmente ni siquiera alcanzaron a eso. Tuvieron el tiempo exacto para tratar y para hablar con quién, con Rahab, ¿cierto? Entonces fueron directamente a salvar a esta mujer, fueron enviados por ella, ¿sí? Lo mismo pasó acá con Yeshua. Muy posiblemente él fue direccionado por Dios, por el Padre, para que él fuera a esta región, para que fuera y hablara y pudiera rescatar a esta mujer cananea, a esta mujer que se dedicaba más al mercader, a las riquezas, a querer conseguir riquezas, más que en el sentido de estar buscando de Dios. Y esta es otra mujer que representaría la casa del norte, que está perdida en medio de las naciones, haciendo su voluntad o pensando que está haciendo lo correcto. Lo mismo que pasó con Oseas y Gomer. Oseas tratando de conquistar y libertar a esta mujer que realmente prefirió irse ante sus amantes, prefirió dejarlo y abandonarlo y aún así él fue y la buscó y la rescató, la compró nuevamente, ¿no? Entonces a eso es a lo que Yeshua dijo, voy a redimir, quiero redimirte y muy posiblemente ella no lo entendió en el momento, no lo hizo en aquella instancia, pero Yeshua la llevó a tener que aceptar que estaba equivocada y que necesitaba hacer
un cambio. Por eso Yeshua lo dice en Lucas 19:20, que dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso le dice a sus discípulos, y muy posiblemente son los únicos que le escuchan, que dice que él vino que él vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. No dice ni siquiera que vino por el pueblo judío. Él vino a salvar lo que se había perdido, ¿sí? Entonces esta mujer gritando, Yeshua ben David, salvación, hijo de David, pues imagínate, o sea, lo que estaba gritando esta mujer cuando no tenía que ver una mujer extranjera con el reino de David. O sea, ¿qué tendría que ver nosotros de colombianos con el reino de David, un mexicano con el reino de David, un peruano, un brasilero con el reino de David? Pues realmente no tenemos nada con Israel, ¿cierto? A no ser que reconozcamos que realmente esta, esa estirpe, esa semilla de Abraham se iba a regar a lo largo de todas las naciones, como ya lo hemos venido entendiendo, ¿cierto? Entonces, cuando esta mujer está haciendo esto, pues muy posiblemente también conocía esas profecías, conocía la profecía de Oseas, conocía de todas estas profecías donde Dios dice, voy a levantar el tabernáculo caído de David, y no está hablando solo de las dos tribus, de Judá y Benjamín, sino también de las 12 en general, ¿sí? Entonces, muy posiblemente esta mujer se había estudiado, así como lo hizo si no estoy mal, es el general que aparece en Hechos 10, ¿sí? Si no estoy mal, se llama Cornelio, si no me corrigen, ¿sí? Cuando este hombre, un general romano, siguiendo a Dios, orando en las horas que oraba el pueblo judío, haciendo las ofrendas que debían de dar, pues imagínate, o sea, hasta los extranjeros conocían más de las escrituras, podríamos decir que casi los mismos judíos, ¿no? Y eso es algo que vemos hoy en día. Hoy en día hay muchos más extranjeros que guardan las leyes levíticas, que guardan las cosas que Dios, que incluso los mismos judíos, porque hay muchos judíos que ya dicen, ya no sigo ciertas costumbres porque me gustan, porque me agradan, pero no porque quiera hacerlas todas o decir, no, ya esas leyes ya no las cumplo, entonces me voy al extranjero, me voy a ir a países donde esas leyes no las guardan y pues viven una vida normal como cualquier otro ciudadano, sin guardar el Shabbat, sin guardar el día de reposo, antes trabajan mucho más ese día, ¿no? Entonces empiezan a perder su distinción. Cambio mucho, muy posible. Esta mujer sí sabía y conocía de las escrituras y conocía de aquello que ellos y que se había dicho a lo largo que iba a venir el hijo de David y vendría a salvar aquello que se había perdido, aquello que se había olvidado en medio de la historia. Y esto realmente es una característica que han tenido a lo largo de la historia del pueblo de Israel, ¿sí? Tanto, mucho más las 10 tribus, y es que ese orgullo, esa soberbia, ¿sí? Por eso es que en Isaías 28, este profeta dice, ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín, ¿sí? O sea, lo dice muy específicamente, dice, Efraín se perdió en su soberbia, se emborrachó en su soberbia y prefirió seguir lo que ellos pensaban, lo que ellos decían que era lo correcto en vez de escuchar a Dios que los quería direccionar, ¿sí? Y eso lo vemos en Isaías 28:1. Dice, hay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín y de la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino, ¿sí? O sea, fuera que eran soberbios, les gustaba mucho el vino,
¿sí? Estar perdidos en sus cinco sentidos y no conocer esto. Entonces, imagínate esa región próspera, fructífera, con abundancia, pero aún así, por vivir en esto, pues estaban con esa actitud de soberbia diciendo estamos súper bien, no hemos fallado, estamos haciendo lo correcto, cuando realmente era todo lo contrario. Esa prosperidad, pues dijeron, no, estamos muy bien, hemos hecho lo correcto, entonces empezaron a pervertirse, a irse a perder en el alcohol, en los placeres, en contra de lo que Dios ya había establecido, y eso hizo que Dios dijera, no, pues ahora les voy a mandar el juicio que habla en Isaías 28, y no solo eso, sino que le manda al profeta Oseas diciéndole, los voy a dispersar, ¿sí? Van a ser sembrados en todas las naciones y pues eso es algo que estaba pasando para esa época. Por eso es que ya a ellos ni siquiera les interesaba lo que los profetas o lo que el pueblo o lo que Dios les estuviera diciendo. ¿Por qué? Porque pues prefirieron hacer su voluntad y eso es lo que dice Isaías 28:9. ¿A quién se enseñará ciencia o quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? O sea, ¿quién me va a escuchar? ¿Será que un bebé me escucha más que ustedes? ¿Será que un bebé entiende más que ustedes? Y eso es lo que le estaba diciendo Yeshua en medio de sarcasmos, como diciendo, por más que yo les dé, por más que les enseñen plastilina, ustedes no quieren escuchar, no quieren entender, pues entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Entonces, me voy a de los bebés, me voy a ver si ellos sí me escuchan y es como algo de nosotros decir, pero es que le estoy hablando y cuando le decimos a nuestros hijos, ¿no? Es que mira, te lo he dicho, te lo he mostrado en varias formas y usted no quiere, me entiende más el perro que usted, sí, a veces decimos cosas así, donde uno de verdad les da mal genio a uno cuando no entienden las razones correctas o lo que uno les está enseñando y ve que se dan unos golpes y después ahí sí llegan chillando, llorando y diciendo, ay, sí, tú tenías la razón, ¿no? Entonces, imagínate. Por eso ellos se van a hacer que pisoteados, su orgullo sería pisoteado, iban a ser llevados cautivos, perderían su identidad, se convertirían en esclavos, en gentiles, vendidos al pecado, olvidando su palabra, olvidando todo, hasta el punto de ser humillados, ¿sí? Porque pues, ¿qué lo iban a llevar? Y ellos iban a llegar a otras naciones y no iban a tener el mismo orgullo de decir, ay, yo soy de Israel y voy a hacer tales cosas. No, porque pues para esa época y más en el imperio asirio, pues muy posiblemente lo cogieron, dijeron, este pueblo los conquistamos, este decía que era su Dios, el súper, el mejor de todos los dioses y mire cómo terminaron, ¿no? Entonces iban a ser burlados, iban a ser humillados, pero por eso fue, y Efraín, ¿por qué terminaron en ese punto? Porque pensaron que sus dioses y que esos otros dioses, abandonando a Dios, al Dios principal, pues podían adorar al Dios de los cananeos, de los egipcios, de todos esos dioses que ellos conocían en la región. Pues dijeron, no, pues adoremos a estos dioses, ellos nos pueden ayudar, nos pueden echar una manito, ¿cierto? Y pues seguimos adorando a Dios, pero ¿será que eso era lo correcto, lo que Dios quería? Pues realmente no, ¿no? Perdón. Entonces, si vemos, ellos pensaban que no habían hecho nada malo cuando realmente estaban haciendo, adulterando, estaban profanando, estaban idolatrando lo que realmente Dios había dicho, no lo hagan. Eso es algo que no querían, ¿no? A pesar de que les dio la prosperidad y les dio la bendición para llevarlos al arrepentimiento, para que hicieran un cambio de verdad, pero parece que esa estrategia no funcionó, no captó la atención de su pueblo como debería verla,
captado, ¿sí? Y eso es algo que casi siempre pasa cuando nosotros estamos en bendición, cuando nosotros estamos en prosperidad, y fue algo que muy posiblemente a David también le pasó en el momento que cayó con Betsabé, en el momento que fue y mató a Urías, en el momento que cometió toda esta rebelión, porque él duró 9 meses, ¿sí? Lo que llevó al parto de el proceso del embarazo de Betsabé, ¿sí? En que no se diera cuenta que estaba fallando, en que pensaba que las cosas estaban muy bien y muy posiblemente tenía el país en paz, no había pasado cosas difíciles, no había vivido situaciones diferentes, pero ¿qué pasó? Llegó el momento en que Dios dijo, no te quieres arrepentir, pues te voy a llevar al arrepentimiento, ¿sí? Y eso fue algo que quería Dios hacer con el pueblo. Ah, no me quieren escuchar. Ah, no se quieren acordar de mí. Les estoy mostrando abundancia, les estoy dando generosidad, les estoy dando misericordia y no quieren volverse a mí, pues ahora va a venir el castigo, ¿no? Y por eso es que Dios, pues es bueno, es esto, pero si nosotros empezamos pervertiéndonos, cogiendo el camino malo, pues ¿qué va a terminar haciendo? Va a terminar Dios cambiando la estrategia, ¿sí? Ah, no quisiste escuchar por la abundancia, no quisiste escuchar por la riqueza, pues ahora te voy a cambiar. Ahora todo lo que ganes va a ser en saco roto. Ahora todo lo que recojas va a ser más para maldición para tu vida. Es decir, ya no vas a acumular riquezas, sino antes vas a perderlas. Hasta el punto en que andes con zapatos rotos, con ropa rota, cuando ya no tengas con qué proveerte, cuando yo tengas nada más, pues entonces ahora te voy a humillar. Ah, eras muy altivo, eras muy prepotente, pues ahora te voy a bajar de las nubes y te voy a humillar porque es que ¿qué? No me quisiste mirar en el momento en que yo te estaba bendiciendo. ¿No me quieres ver por ese lado? Pues bueno, ahora me vas a ver por el otro, ¿cierto? Entonces ahí es donde al humillarlos, al eso, lo que quería era que el pueblo se volviera a él, que el pueblo lo buscara a él, ¿cierto? Y por eso vinieron las maldiciones que están escritas en Levítico 26 y en Deuteronomio 28, a tal punto que fueron llevados cautivos, a tal punto que fueron llevados y vivieron muchas consecuencias que hoy en día incluso todavía estamos pagando en el extranjero, ¿sí? Porque nosotros muy posiblemente somos parte de la descendencia de todos aquellos que se perdieron en las naciones, ¿no? Y después de llevarlos cautivos, después de llevarlos todo en ese proceso, pero si nosotros hacemos lo mismo que el hijo pródigo o que hizo Nabucodonosor en el momento de mirar al cielo y aceptar que realmente Él es el Rey de Reyes, que Él es la autoridad divina, que a Él es el único que le puedo agradecer y que Él es el que me da todo, pues es cuando se cumple lo que dice Deuteronomio 30, ¿sí? ¿Qué dice Deuteronomio 30 al verso 1 en adelante? Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti estas cosas, ¿cuáles cosas? La bendición, la maldición, ¿sí? Que dice que he puesto delante de ti y te arrepintieres, primera cosa, hacerte chubá, ¿sí? En medio de las naciones a donde te he arrojado, donde te ha arrojado el eterno tu Dios, y te convirtieres, o sea, cambias tu camino, no sigas por el mismo camino con culpa, porque a veces sentimos culpa. Ay, sí, yo no debía haber hecho eso, pero al ratico vuelvo y sigo. Lo mismo, ¿no? Cuando te conviertes es que dices, no, estoy haciendo esto contrario, esto no debe ser así. Venga, tengo que revisar y coger otro camino diferente, ¿cierto? Y eso fue lo que dice. Entonces, cuando nos hagamos techubá, cuando empecemos a caminar de acuerdo a lo que Él dice, y que Él dice, y obedecieres a su voz conforme a lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces el Eterno hará volver a tus captivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte entre los pueblos a donde te hubiera esparcido el Eterno tu Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tres cosas fundamentales.
arrepentirse, hacer techúa, convertir mi camino, cambiar el camino, ¿a dónde? A donde el Eterno me está diciendo que vaya, por eso tengo que obedecer su voz, ¿no? Tres partes que si yo no las hago, muy posible que no voy a cambiar la situación en la que esté. Y muy posiblemente hasta Dios en su infinita misericordia y gracia te bendiga nuevamente, pero tu camino va a ser de perdición. Entonces, por eso necesitamos tomar una decisión a la cual acá nos está diciendo, ¿sí? Y por eso dice, cuando te arrepientes, cuando te conviertes, cuando obedeces mi voz, pues ¿qué dice? Y te hará volver tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya y te haré bien y te multiplicará más que a tus padres y circuncidará el eterno tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames al eterno tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma al fin que de que vivas, ¿no? Entonces, ¿quién es el que va a circuncidar el corazón? Dios. Yo por más que quiera, corra, haga, no voy a poder circuncidar mi corazón. No voy a poder hacer que yo obedezca los mandatos. Lo único que puedo hacer es disponerme, querer cumplir lo que Él hace, anhelar vivir en santidad con Él, pero Él es el que me va a dar lo que necesito para yo poderlo hacer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mi cuerpo, mi vida, mi carne, pues lo que va a pedir es lo contrario. Y sin él, pues yo realmente no voy a poder someter mi cuerpo, ¿sí? A lo que dice Dios. Si Él no me guía y si Él no me direcciona y si Él no está conmigo, pues yo cómo voy a someter mi cuerpo a la voluntad de Él. Es lo mismo de un drogadicto queriendo someter su adicción a lo que Él está diciendo, a su propia voluntad. Muy pocos realmente lo hacen en su propia voluntad salir de esa situación. La mayoría es una lucha constante, diaria, que el único que los puede sacar y quitarles eso de raíz, ¿quién es? Dios. Nadie más, ¿no? Y eso es lo mismo que pasa con nuestros corazones y más con el orgullo. Entonces, cuando Él circuncida el corazón, cuando Él hace y quita toda esa arrogancia, toda esa prepotencia, ese corazón de piedra y lo cambia en un corazón de carne que palpita la voz de Él, que escucha la voz de Él, que sigue su voluntad, pues realmente se convierte en un corazón que sencillo y humilde, que es agradecido, que realmente sabe que nada de lo que tenemos es por nuestra propia voluntad, sino por la voluntad de Dios, ¿no? Y eso es realmente lo que él hizo a esa mujer, ¿sí? Le dice a esta mujer, venga, no, tú como que no eres del pueblo, por eso le hace, la ignora, ¿cierto? Y muy posiblemente era de que de las ovejas de Israel. Y acá vemos este ejemplo que nos dio Yeshua. Yeshua nos dio un ejemplo, una mujer cananea, una hija perdida, un hijo pródigo, una hija derrochadora, una hija que pervirtió, que perdió todo, que estaba extranjera, que no conocía de él, que había escuchado de lo que él había hecho, de lo que iba a hacer Yeshua, de lo que iba a ser el Mesías, ¿cierto? Pero no había tomado su decisión de cambiar su vida, de cambiar todo por seguir a Dios. Y esto fue lo que dice, por lo menos, y algunos de los líderes de esa época, él les dice en Juan 7:34, me buscaréis y no me hallaréis y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces estos judíos dijeron, o sea, empezaron a pensar entre sí, estos líderes religiosos, y dice, ¿A dónde se irá este? Que no le hallaremos. ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podrías venir. ¿Y por qué ellos se preguntaron, ¿se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? O sea, acá la palabra clave, ¿cuál es? Dispersos.
¿Quiénes eran los dispersos? ¿Quiénes eran los que se habían asimilado? Pues las 10 tribus, y para esa época se creía que estaban entre quiénes, entre los griegos, ¿sí? Entonces ellos dijeron muy posiblemente, no, venga, Yeshua va a enseñarle a los griegos para que venga la reunión de las 12 tribus y se dé estas cosas. Esto era algo que ellos estaban diciendo, ¿cierto? Pero Dios siempre es fiel y hizo ese juramento a Abraham, que Abraham, ¿qué? Que le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, ¿sí? A pesar de que en ese momento ella no era, esta mujer cananea, no era para recibir los bienes, no era para recibir esta promesa del Eterno, o recibir la salvación o tener ese derecho de reclamar, pues Yeshua lo que la va a hacer es que ubicar, diciéndole, venga, tú no tienes derecho. Es como decir, viene un hijo de otra familia y te dice a ti, no, es que me tienes que comprar una camiseta y unos tenis. Y tú lo primero que haces es decir, oiga, o sea, tú tienes tu mamá, tu papá, pídesela a ellos, ¿cierto? Lo ubicas como diciéndole, tú no eres mi hijo, tú no tienes, yo no tengo responsabilidad contigo, a no ser que yo te lo quiera regalar, que eso es otra cosa en vez de estarlo pidiendo, ¿cierto? Y eso es lo que va a hacer Yeshua en este momento. Le va a ubicar y la va a decir, no, tú eres extranjera, tú no mereces esto, ¿sí? Y después de eso, ahí sí es que le da lo que necesita, le da esa misericordia y esa justicia. Por eso le dice, y dice el verso 25. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Es decir, acá ya llegó la mujer a los pies de Cristo después de estar gritando por todo el camino, llegó ante él y que se arrolló y le dijo, socórreme. Señor, socórreme. Señor, ayúdame, ¿sí? Y ahí es donde vemos, ¿sí? Que esta mujer se humilló. ¿Sí? Ella estaba humillada con el propósito de que ella conociera su identidad, supiera su bajeza espiritual. Es cuando nosotros realmente reconocemos que no somos dignos de recibir las bienaventuranzas, que no somos dignos de recibir las promesas de Dios, que no necesitamos de eso, porque a veces nosotros pensamos, ay, no, es que yo me merezco todo. Como soy hija de Dios, pues es que Él tiene que darme la casa, el carro, la beca, la piscina, me tiene que bendecir, me tiene que dar el trabajo de mis sueños, me tiene, ¿sí? Cuando realmente no, ya te está dando todo lo que necesitas, ya te está dando las herramientas para salir. El problema es que tú en qué estás enfocado, ¿en lo del mundo o en lo que Dios quiere, ¿sí? Y ese fue el propósito de que hizo Yeshua. Y eso es a lo que va a llegar acá con la siguiente respuesta que él le da. ¿Qué le dice que le respondió Yeshua en el verso 26? No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. O sea, imagínate esa respuesta, ¿no? No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Qué hizo? La ubicó. Tú eres extranjera. Yo no tengo por qué darle el pan que le doy a mi hijo a alguien que no es de mi casa. Lo mismo, venimos con el cuento de la madre o el padre de familia con su hijo y con un vecino. Yo no le voy a dar la misma porción o lo mismo que yo tengo destinado para mis hijos a ellos, ¿sí? ¿Por qué? Porque son visita y muy posiblemente les voy a dar cierta porción, pero no le voy a dar lo mismo que mi hijo. A mi hijo yo le compro todo, le doy todo, lo tengo bien en todas las cosas, ¿cierto? Y eso no quiere decir que eso lo voy a hacer con alguien que no es mi responsabilidad y que es hijo de otra casa o es el hijo de mi vecino, ¿cierto? No voy a hacer lo mismo. Puede que me acompañe, pero incluso puede que yo no le compre nada en ese momento, ¿sí? Entonces, por eso Yeshua le está diciendo, venga, o sea, ¿cómo yo voy a tomar el pan que le doy a mis hijos y dárselos a una extranjera? Porque acá cuando habla de perrillos y para esta época era de perrillos realmente era eh,
era un modismo, ¿sí? De esa época, el decir vengas perrillos, ¿sí? Como nosotros acá en Colombia es modismo y es muy cultural decirle a los chicos, a los niños chiquitos chinos, ¿sí? O decirles, incluso hay en ciertas partes de acá de Colombia que le dicen unos les dicen los culicagados, otros le dicen hay otras palabras que le tienen a los niños chiquitos, ¿sí? Que uno dice, bueno, ¿de dónde sacó, sí? Y si uno no los entiende, pues va a perder el contenido realmente de lo que Yeshua estaba diciendo o en el contexto de la cultura en la que estemos, ¿cierto? Porque por lo menos en otras culturas, y creo que en México, cuando uno dice chinos, pues no está pensando en niños, sino está pensando en los rizos del cabello, ¿no? Si no estoy mal, Solecito me podrá decir si sí o no, ¿sí? Entonces, ahí nosotros podemos ver la diferencia, ¿no? Sí, se le llama chinos o carrizos ondulados. Exactamente, si vemos es muy diferente a nosotros, en cambio nosotros acá un niño empieza a cansar, a subirse para acá, para allá y uno dice, este chino cansó, venga, porque no hace caso, ¿sí? Y está refiriéndose a quién, al niño, no a los rizos, imagínate un rizo saltando por un lado para otro, pues no, no tiene contexto, ¿cierto? Entonces, a eso es a lo que va acá, cuando habla de perrillos, está diciendo este extranjero que se deja llevar por su instinto, por sus bajas pasiones, no está dejándose llevar de acuerdo a la instrucción de Dios, no se está dejando llevar a nivel racional, sino que está pensando y está actuando de acuerdo a sus deseos y de acuerdo a sus instintos naturales, animales que tenemos nosotros, ¿no? Cuando nosotros nos dejamos llevar por la rabia, pues terminamos siendo igual que un león, queriendo matar y destrozar todo, ¿cierto? Cuando nosotros nos dejamos guiar por la lengua, pues terminamos siendo igual que el sapo, comiendo moscas por todo lado, es decir, comiendo chismes por todo lado y haciendo lo que no debemos, ¿cierto? Entonces terminamos siendo igual que un animal y muy posiblemente dañando a otros. Entonces, realmente es una frase peyorativa que se le daba a los gentiles, ¿sí? Un modismo del cual se conocía y que incluso hoy en día todavía en Israel se conoce, ¿no? Y que muy posiblemente ya no lo digan así, ni no lo digan de otra manera, ¿cierto? Pero es algo que muy se da en ese tiempo. Por eso Pablo a los filipenses le dice en el capítulo 3 verso 2 que les dice, ¿no? Les dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, ¿sí? Cuando habla de los perros, no quiere decir de los perros de la calle o de ese perro allá bien bravo, no, porque eso instintivamente nosotros lo hacemos. Pero ¿de quién está hablando Pablo? De los gentiles, de los extranjeros, de aquellos que no se someten a la voluntad de Dios, ¿sí? Aquellos que según eso estaban circuncidados, pero se habían convertido al judaísmo, siguiendo, queriendo seguir las leyes, pero no las estaban siguiendo de acuerdo a lo que Dios decía, sino de acuerdo a lo que el hombre estaba diciendo, ¿sí? Y eso es lo que pasa con un animalito. Un animalito no se comporta, no tiene educación, no tiene instrucciones, no tiene mandamientos, no tiene principios, ¿sí? Porque pues eso es lo que vemos un perro, ¿sí? Un perro no es leal, un perro se come todo lo que encuentra en el camino, incluso va y vomita y allá vuelve y llega al vómito y se lo come, ¿sí? Que eso es asqueroso. Y uno dice, uy, pero es que estos animales, ¿por qué hacen eso? Es que no tienen sentido o se dejan llevar por su mal genio, por sus ganas de desquitarse. Va y se enfrenta con un erizo y termina todo lastimado y allá van, lo sanan y otra vez se encuentra con él y allá quiere ir a pelear y termina otra vez lastimado, ¿sí?
¿Por qué? Porque no conoce las consecuencias. No es lo mismo que nosotros somos racionales, ¿sí? Uno ve una aguja y uno no se dio cuenta, pum, se chuzó, ¿cierto? Y después ahí estamos mirando, venga, ¿dónde está la aguja? La sacamos y ahí sí estoy tranquilo, ¿cierto? Pero no somos de los que, ay, me chuzó, pues ahora voy a pelear con la aguja para que no me chuce más y voy a hacerle hasta que ya no me chuce. Pues de lógico que no lo vamos a hacer, ¿cierto? No somos tan, no somos tan así de aceptar dolor y dolor, ¿cierto? Sino que somos más racionales. Ya están las personas que prefieren vivir bajo el dolor, ¿sí? Que prefieren vivir bajo eso porque se enseñaron a eso, porque prefieren seguir eso en vez de utilizar su cerebro y decir, venga, yo porque estoy sufriendo, porque tomé esta mala decisión, venga, ¿qué hago para corregir esta situación? Pues tengo que hacer eso, ¿sí? O hacer aquello. Y a veces ni siquiera utilizamos nuestra cabeza para eso, sino que seguimos haciendo lo incorrecto, ¿sí? Por eso el judío pues era educado ¿en qué? En la instrucción, en la Torah, para vivir como un ser humano, para vivir con la voluntad de hombre, con el corazón de hombre y no con el corazón de animal. Esto lo hemos muy claro descrito en lo que pasó con Naucodonosor, cuando en Daniel 4 le dice este ángel que se le presentó y le dice, te voy a quitar el corazón de hombre y te lo voy a poner en un corazón de animal, ¿sí? Te voy a dejar que te guíes por los instintos, por eso él vivía bajo la naturaleza, se bañaba con el rocío del cielo, su pelo le creció, sus uñas le crecieron como garras, ¿no? ¿Por qué? Porque iba a vivir igual que un animal. Ya no iba a tener raciocinio, ya no iba a pensar o tener la capacidad de nosotros de pensar. Si se le antojó algo allá o ahí, no le importa si se hace daño o no. Lo mismo que un perrito, lo mismo que un gato, ¿sí? Que no les importa nada. Y muy posiblemente hay animales muy perspicaces, pero también sus instintos a veces los lleva de acuerdo a lo que ellos quieren. Por eso en Proverbios 26:11 que dice, como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Sí, así es el incircunciso, así es el extranjero que no se deja guiar bajo los mandatos, pues de lógico que va a caer en el mismo punto varias veces y no aprende de ello y sigue pensando que está en lo correcto, ¿no? Y eso es lo que él está diciendo. Él está diciendo, venga, tú estás viviendo con tus instintos, tú estás haciendo lo malo, tú estás viviendo bajo la necesidad de un animal, bajo los principios de un animal, y por eso le está diciendo, no te puedo dar el pan de mis hijos. ¿Por qué? Porque no estás viviendo de acuerdo a la voluntad del Padre. No estás viviendo bajo mi casa, bajo mi protección. Prefieres vivir con los demás, ¿no? Y eso es algo que él estaba diciendo. ¿Y ella qué le respondió? Y vemos que acá ella cae en cuenta, acepta que no es parte del pueblo de Dios, pero dice, aún así quiero recibir de tu misericordia. ¿Por qué? ¿Qué dice Mateo 15:27? Y ella dijo, sí, Señor. O sea, sí, acepto lo que estoy diciendo, sí soy extranjera, sí me dejo llevar por mis maldades, me dejo llevar por mi pasión, me dejo llevar por mi carne, sí lo acepto, sí, pero ¿qué dice? Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. O sea, aún sé que tú eres capaz de tener misericordia de mí, así como un perrito, y eso creo que acá los que tienen mascotas en casa eso es algo que pasa, ¿no? Uno tiene un perrito y uno está comiendo y ellos pendientes en el piso a ver qué cae. Y eso, que caiga una botella, ya se lanzan, eso pareciera que no hubiera vida, ¿no? Y eso mismo es lo que ella le está diciendo, no importa, ¿sí? Así sea una migaja, así sea un poquito que tú me brindes, yo sé que tú vas a hacer algo en mi vida. Imagínate
ese amor y esa disposición que tenía ella y sabía que había caído en lo más rotundo, estaba aceptando que estaba haciendo lo incorrecto, que no estaba haciendo bien, sí, pero está diciendo y está aceptando que definitivamente sí. Soy extranjera, soy advenediza, no merezco nada, sé que los pactos y las promesas no están conmigo, sé que tú no tienes un pacto conmigo, pero sé que aún así tú me puedes ayudar, pero sé que aún así tú me puedes brindar así sea un poquito de esa misericordia que tú le das al pueblo, ¿sí? Eso es lo que ella estaba diciendo, estaba aceptando eso, ¿sí? Y eso es algo que ella decía, sin importar lo que ellos puedan hacer. Y recordemos que cada israelita tenía que llegar a donde, al templo, al tabernáculo, a ofrecer las ofrendas, las primicias, ¿sí? Y esto es lo que dice en Deuteronomio 26:5. Ellos que tenían que recordar cada vez que daban una ofrenda y cada vez que daban una primicia, dice, entonces hablarás y dirás delante del Eterno tu Dios. Un arameo a punto de morir, de padecer, fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Entonces, ¿qué es lo que estaban haciendo con esta oración? Recordando que Dios lo había escogido a quien, a un extranjero, benedizo, a alguien incircunciso y lo hizo parte de su pueblo, lo santificó, lo apartó para él, ¿sí? Entonces eso es lo que estaba haciendo con esta mujer extranjera, con esta mujer cananea, le estaba diciendo, acepta que no eres de mi pueblo, acepta que no mereces nada, acepta que no estás haciendo mi voluntad y que no estás guardando mis mandamientos y que por eso no puedo ayudarte en este momento. Pero ella al aceptar su bajeza, al aceptar que no somos nada, al aceptar que eras advenediza, pues te tenías que recordar de dónde Dios te sacó. Eso es lo que estaba haciendo Israel cuando hacía esta oración en las primicias, sabiendo de dónde Dios escogió a Abraham, sabiendo de dónde lo sacó y que si no lo hubiera sacado de allí, pues nosotros hubiéramos sido iraquíes, nosotros hubiéramos, ya no tendríamos la salvación, ¿sí? Por eso es que el hijo pródigo cuando regresó ante la casa de su padre, ¿qué dijo? Uy, ya ahora sé que no merezco. Déjame quedar como uno de tus siervos. Déjame quedar como un trabajador, ¿sí? Porque sé que voy a comer mejor acá que lo que como en el mundo, ¿sí? Pero ¿qué hizo su padre cuando lo vio, cuando tuvo esto, pues no le importó, ¿sí? Y lo aceptó, y eso lo vemos en Lucas 15:19 que dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Eso es lo que nosotros sabemos y entendemos cuando realmente sabemos que estamos vendidos al pecado, que yo cada vez que trato de hacer lo correcto, a veces hago lo malo, y que le digo, Dios, no, ayúdame por lo menos a ser tu siervo, yo quiero servirte, sé que no soy digno de ser tu hijo, sé que no soy digno de recibir todas tus promesas, pero ayúdame. Hazme por lo menos a uno de tus jornaleros, hazme por lo menos uno de tus siervos. Ahí aceptamos de que qué, que no somos dignos, que no tenemos la realeza, que no tenemos la mejor parla, que no tenemos el mejor legado, ni siquiera la mejor costumbre, no tenemos nada que ofrecerle a Dios, no tenemos nada que hacer en cuanto a eso. Entonces ahí es cuando nosotros nos humillamos y decimos y aceptamos, sí, definitivamente estoy mal, definitivamente estoy haciendo lo correcto, lo incorrecto, pues necesito de ti. Tú eres el único que me puede ayudar.
¿sí? Eso era lo que estaba aceptando esta mujer. Ella estaba haciendo el primer paso que dijo Yeshua en el Sermón del Monte. Bienaventurados, dichosos los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Entonces, como estaba aceptando su bajeza, como estaba aceptando que ella no tenía entrada, que ella no era parte de las promesas, pues ahí fue donde Yeshua realmente le empezó a contestar, ¿sí? Entonces, eso es algo que ella estaba diciendo, por eso Yeshua que le responde en el verso 28. Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres, y su hija fue sanada desde que ella ora. ¿Por qué le dice grande es tu fe, grande es tu fidelidad? Sí, recordemos fidelidad a la Torá, a lo que Dios estaba diciendo. Entonces esta mujer llega hasta el punto de decir yo no merezco nada, yo no necesito nada, pero aún necesito esas migajas, esa misericordia. ¿Sí? Esa gracia, ¿sí? Que estás dándole a Israel, por lo menos dame una migaja, dame ese tricito que yo la recibo, que yo quiero caminar conforme a tu voluntad. Entonces esta mujer tiene esa confianza de decir, sí, sé que no merezco nada, pero a pesar de que no merezco nada, tú tienes misericordia, tú eres un Dios bondadoso, tú eres un Dios misericordioso, tú eres un Dios que no mira al pecador, sino que está queriendo restaurar, lo que está queriendo levantar, lo que está queriendo perdonar a todos aquellos que se humillan, ¿no? Eso era lo que esta mujer estaba consciente de decir, no soy digna, no merezco nada, pero sé que tú me puedes perdonar, pero sé que tú me puedes limpiar, pero sé que tú puedes cumplir todo a pesar de que yo no estoy siendo digna, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros tenemos la confianza de que se va a cumplir lo que dice Deuteronomio 30, de que si yo me humillo, que si yo me convierto, que si yo acepto que estoy haciendo lo contrario y empiezo a obedecer a la voz de Dios, pues voy a ser liberado. Ya no voy a vivir de acuerdo a lo que el mundo o a lo que las naciones digan o de acuerdo a lo que mi carne diga, sino de acuerdo a lo que Dios diga, ¿sí? Vamos a ser libertados, ya Satanás o el adversario no va a tener dominio sobre ciertas áreas o sobre áreas en nuestras vidas, sino que vamos a estar, ¿qué? De acuerdo a la voluntad de Dios, porque ¿qué es lo que hace una persona cautiva de Satanás? Una persona que está ligada al pecado, pues muchas veces y la mayoría es soberbio, es arrogante, al igual que lo fue Satanás, es mentiroso, es engañoso, ¿sí? Y eso es algo que está haciendo y está aceptando ella. Entonces, ¿cómo puedes saber y cómo podemos reconocer debajo de qué dominio estamos? Si debajo del dominio de Dios, si estamos en la casa de Dios o estamos en el dominio de Satanás o bajo la casa de Satanás. Recordemos que eso lo dice Primera de Juan, ¿no? Si soy de Dios, bien, y si no, entonces eres de quién? Del adversario. O sea, no hay de dos, no hay tintas medias, no hay grises, no hay amarillos, no hay rojos, tenemos o blanco o negro. No más, no tenemos otro camino, ¿sí? Y a veces pensamos, ay, no, yo puedo estar un ratico acá, otro ratico allá, cuando realmente no lo podemos hacer. Dios no acepta medias tintas. Dios acepta, eres blanco, ¿sí? O eres negro y ya sabes qué camino necesitas o qué camino eres, ¿no? Ahí es cuando nosotros necesitamos humillarnos, reconocer y saber que si estamos en tinieblas, en arrogancia, en orgullo, pues necesitas ¿qué? Arrepentirte, humillarte, aceptar tu pobreza espiritual, aceptar que estás haciendo lo incorrecto para volver a dónde? A la luz, para volver a lo que Dios quiere realmente, que es rescatarnos, que es sanarnos, ¿cierto? Por eso es que Yeshua que dice, yo vine a
restaurar, a sanar lo que se había perdido, a rescatar lo que se había perdido, a libertar aquello que está bajo el dominio de Satanás, aquello a lo que el mundo está o en lo que las naciones venden y dicen que es lo correcto, pero yo los vine a sacar de allí, ¿sí? Y ahí sí es donde nosotros tenemos que mirar y decir, venga, yo me dejo dominar por la soberbia, por el orgullo, o empiezo a humillarme delante de Dios y aceptar mi bajeza y aceptar que no soy nada. Entonces acá es donde debemos guardar esta enseñanza y saber que nosotros como siervos debemos de ser diferente y el que quiera ser siervo pues tiene que ser ¿qué? Humilde, humillarse delante de su amo y decirle, tú me guías, tú me direccionas, a donde tú vayas, yo iré, a donde tú camines, allá voy a estar, donde tú me digas, si me dices salta acá y voy a saltar, si me dices brinca acá y voy a brincar, pero ¿a quién es el que le tengo que hacer caso? A Dios, ¿no? No a nadie más, ¿sí? Y ahí es donde cerramos esta parte, donde nos muestra que realmente ese plan que Dios quiere libertad a las 10 tribus que están en medio de su soberbia, en medio de su maldad, pero que si reaccionan, pero que si aceptan que están mal, que están en decadencia, que están haciendo lo incorrecto y toman estos tres caminos, el arrepentirse, el convertirse, el obedecer, pues definitivamente Dios los va a restaurar, ¿sí? Eso es lo que él quería mostrar en este capítulo, ¿listo? O en estos versos. Vale, entonces vamos a hacer un pequeño resumen a lo que llevamos ahorita, ¿sí? En el capítulo 14 vimos y vemos, bueno, no estudiamos muy bien la muerte de Juan el Bautista, porque pues ahí no es nada de letras rojas, pero sabemos que está ya muerto Juan el Bautista. Después de eso, Yeshua quiere estar un tiempo a solas y de ahí se presenta esta parte acerca de la alimentación a los 5.000, ¿sí? Después Yeshua camina sobre el mar, que es el único, ahí nos muestra cómo él, definitivamente él no va a hundirse, él no va a cambiar su identidad, él no pierde su identidad en donde en las naciones, a diferencia de lo que sí casi lo están haciendo los discípulos, ¿no? Por eso es que Pedro casi termina hundido y es que está asimilado lo que hoy en día está pasando. Sí, hoy en día, ¿qué dicen de Pedro? No, es el Papa, desde donde viene la Iglesia Católica, cuando realmente es todo lo contrario, ¿no? Después habla acerca de estos enfermos que sanó en Genezaret, ¿sí? Y que vimos que realmente él los sanaba y todos le daban las gracias y la gloria. ¿A quién? A Dios, ¿sí? Por eso ahí vemos que ellos nomás con que le tocaran el borde del manto, como lo hizo esta mujer del flujo de sangre, y como lo hizo muchos, pues ellos quedaron sanos en el momento, ¿sí? ¿Por qué? Porque estaban siguiendo la voluntad de Dios y siguen el verso en el capítulo 5, 15, perdón, donde vimos los primeros versos, ¿sí? Que está hablando acerca de esas costumbres que estaba teniendo el pueblo judío, esas tradiciones de hombres que estaban yendo en contra incluso de lo que Dios ya había estipulado, ¿sí? Y vemos que ellos empezaron a caer, ¿sí? Que esa fue la caída del pueblo de Efraín, ¿sí? De la casa del norte, perdón, del pueblo de judío, el pueblo judío en que cayó en tradiciones, en hacer lo contrario a lo que Dios estaba estipulando. En cambio, en que cayó el pueblo de Israel en las 10 tribus, pues en que cayó en seguir sus instintos, en querer seguir sus deseos, en olvidarse de la ley y vivir como las demás naciones vivían. Y esto lo vemos representados acá en esta mujer, ¿no? Y entonces por eso vemos esa cadencia y eso que estaba pasando, ¿no?
Por eso vemos todo esto que estaba mostrando allí Yeshua y toda esta representación de lo que Pedro vino a hacer como el hombre de poca fe y diciéndole, venga, ¿tú por qué dudaste? O sea, tú me pediste caminar sobre mar, estabas caminando, pero empezaste a ver las circunstancias y te empezaste a hundir, ¿no? Entonces, a veces de ahí es cuando empezamos a dudar de qué, de nuestro llamamiento, a perdernos entre las olas, a perdernos entre esto, pero a pesar de eso, Yeshua en su misericordia nos puede sacar de las naciones y ayudarnos a permanecer fiel, ¿sí? Y ahí es donde vamos a ir analizando todo esto, ¿sí? Y por eso es que Él, a través de su amor, es donde Él nos empieza a libertar con su misericordia, con su amor, empieza a sacarnos de qué, de allí. A buscar esa oveja que se haya perdido, a sanarla, a rescatarla, a sacarla de la cárcel, ¿sí? Y ahí es donde empieza a ver esta parte del verso 29 en adelante hasta el verso 31, son tres versos que nos dice, pasó Yeshua de allí y vino junto al mar de Galilea y subió al monte y se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados y a los cojos andar, a los ciegos ver, y glorificaban ¿a quién? Al Dios de Israel. No glorificaban a Yeshua, no lo exaltaban a él, no lo adoraban a él. Yeshua los llevaba a adorar ¿a quién? A Dios. Ahí vemos la gran diferencia de lo que muchos líderes o muchos pastores hoy en día hacen, porque muchos prefieren recibir la gloria, prefieren recibir los aplausos y decir, uy, sí, que venga y hable tal pastor, uy, sí, esperamos ver sus palabras, pero cuando dicen, venga, háblanos de Dios, yo quiero escuchar qué es lo que Dios quiere en mi vida, no, yo no quiero saber de ti, quiero conocer de Dios, cuando dicen eso. Sí, cuando decíamos, no, yo voy a la iglesia porque es que Dios me va a hablar, Dios me va a bendecir, Dios no sé qué, no, es que voy a ir porque es que el pastor me dijo que fuera, no, es que voy a ir porque es que Dios me va a hablar a través del pastor o cosas así por el estilo, pero realmente íbamos con la voluntad de escuchar lo que Dios decía. Y cuando Dios nos hablaba, ¿qué decíamos? Uy, no, ese pastor estuvo muy chévere, muy de todo, pero al ratico se le olvidó. Media hora después ya no sabían ni qué habían predicado. Y lo digo porque a mí me pasaba. Yo estaba en las predicaciones y muy chévere, muy claro todo, pero después de media hora me preguntan, ¿y qué predicó el pastor y de qué habló? Y uno, "Mm, no, predicó muy chévere, muy bello, muy de todo, pero ¿de qué? Ni idea, ¿sí? Y casi siempre me pasaba la mayoría de veces, a diferencia de lo que ahorita es, por lo menos me acuerdo de las clases, por lo menos me acuerdo de cada texto, puedo leer el texto y, ya me acordé qué es lo que está diciendo acá o qué es lo que yo he aprendido, ¿cierto? A diferencia de cuando íbamos a 1000 clases en una iglesia, y no se nos quedaba grabada nada. Yo ahorita no sé cuántos cursos ustedes hicieron en las iglesias o cuántos cursos han hecho y cuántos de ellos se les ha quedado realmente grabados y que se acuerdan del contenido y que se acuerdan de lo que estudiaron, ¿sí? Así como se acuerdan de su carrera a nivel del mundo, ¿sí? De arquitectura, de diseño, bueno, de la que haya sido, ¿sí? Se acuerdan de todo, ¿cierto? Saben qué escoger y cómo poner una aguja, saben cómo hacer o hacer ciertas cosas, o por lo menos el cocinar, sabemos cómo cocinar un arroz y a pesar de que a veces ni lo hacemos tan seguido, o cómo hacer un alimento que lo hacemos cada un año y porque si nos acordamos, pero porque de la prédica que escuchamos el domingo en la iglesia no nos acordamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchos no llevan a glorificar a Dios, a enfatizarse en Dios, en a querer aprender de Dios, sino que es todo lo contrario.
en saber lo que hizo el pastor toda la semana, en conocer qué fue lo que le pasó, qué perspectivas tiene en la vida conforme a Dios y basándose en unos 2 o 3 versículos. No lo digo que todos, no todos, hay gente que sí estudia la Biblia, trata de dar a entender lo que dice la Biblia como tal, ¿cierto? Pero la mayoría de hoy en día pues prefieren vender la fe, prefieren vender lo que Dios está diciendo en vez de enseñar realmente las escrituras, que la gente sepa realmente qué es lo que Dios le estaba dando o le estaba mostrando, ¿cierto? Y eso realmente es lo que está pasando, ¿sí? Por eso desde capítulos anteriores vemos cómo Yeshua empieza a poner en orden las cosas, Yeshua empieza a hacer todo lo que Dios había mandado, todo lo que él estaba queriendo hacer y era que alcanzar a las naciones, por eso el caminar sobre el mar, por eso el alimentar a toda esta gente, pues era que mostrar su misericordia, mostrar su amor en medio de las naciones, ¿sí? Y agarrar a la gente y decir, mira, yo te muestro mi misericordia, mi amor, mira, esto es lo que yo voy a hacer y ahora vas a ser parte de mi pueblo, ¿sí? A eso es a lo que él quería, cogerlos a todos y decir, mira, esto es lo que Dios dice, no es como hoy en día, no, ven, yo te llevo a tal iglesia, pero allá te enseñan que los judíos no tenemos nada que ver con ellos, que eso que de Abraham y que esto, nosotros no somos de él, nosotros somos gentiles, nosotros vamos a entrar al reino de los cielos, vamos a hacer esto, pero ni te explican cuáles pactos están con el pueblo gentil, no saben ni cuáles son los mandamientos que Cristo, según eso, impuso en vez de los que Dios impuso, ¿no? Y se pierde, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tener esa esperanza, saber que Dios es tan bueno, fiel y compasivo, que así como se compadeció de Abraham siendo extranjero, siendo gentil, lo adoptó, le cambió su nombre de Abraham a Abraham y lo hizo parte de su pueblo y con él empezó a hacer una nación, porque él no escogió una nación ya hecha, él diseñó la nación, él la formó ¿desde dónde? Desde que escogió a Abraham, desde que lo adoptó, ¿sí? Y entonces ahí es cuando todas las naciones van a ver al pueblo de Israel después de que, de ver cómo todos vamos a salir de entre las naciones. Como todos vamos a reconocer, y nosotros que ya hemos reconocido que somos parte del linaje de Abraham, ¿por qué? ¿Cómo es que somos parte del linaje de Abraham? ¿Qué es lo que dice Gálatas 3:29? ¿Quién se acuerda? Yo nada más me acuerdo una pequeña parte, sí. Dila, dila. Linaje de Abraham somos y herederos de la promesa, pero realmente no me acuerdo bien de todo. Sí, estás bien, o sea, te acuerdas de lo importante, pero te falta lo que nos hace entrar. Y es que, ¿qué? Si creemos, si andamos con Yeshua, pues vamos a ser coherederos y copartícipes del cuerpo de Dios, ¿no? Y pues Lo principal, y Abraham somos, exactamente. Y a veces se nos olvida esa sencilla parte. Ah, si yo creo en Yeshua, si yo obedezco su enseñanza, si yo sigo sus principios, pues voy a ser parte de Israel. Él me va a injertar, voy a ser parte del linaje de Abraham, ¿cierto? Pero si sigo los principios de Yeshua, por eso necesitamos saber de qué habla Yeshua, de qué dice Yeshua, ¿cierto? Para yo poder ser parte del pueblo de Dios. Y eso era algo que estaba pasando en esa época, ¿sí? No es el seguir lo que el hombre diga y recordemos que para esa época pues había muchas naciones que creían en muchos dioses, tenían demasiados cultos. Estaba el culto a Isis, el culto a Afrodita, el culto a la diosa Diana, el culto a Ishtar, el culto a Baal, el culto y cultos y cultos y cultos a diferentes dioses
dioses, ¿cierto? Que incluso estos dioses a través de sus mitos, pues lo que era lo que hacían, sembraban el terror. Si no me obedeces, te va a pasar esto, ¿cierto? Si no traes estas ofrendas, pues te viene este castigo, ¿cierto? Y eso era lo que se vendía. La gente seguía y obedecía a estos dioses. ¿Por qué? Por terror, por miedo. En cambio a Dios, cuando nos dice que nos va a lastimar y que no sé qué porque no le obedecemos, no. Él te dice, si tú te apartas, si tú corriges tu camino, yo te perdono y podemos hacer las paces, ¿cierto? Y está mostrando su amor. Es por eso es que él es totalmente misericordioso y eso era algo que decía Jonás, ¿no? Decía, yo no quiero ir a Nínive porque yo sé que eres un Dios misericordioso, un Dios bondadoso, un Dios lento para la ira, pues entonces yo no quiero que tengas misericordia de ellos, por eso es que yo no quiero ir. Literalmente casi lo decía así Jonás. ¿Por qué? Porque él dijo, ¿cómo es que vas a tener misericordia de este pueblo? ¿Cómo es que lo vas a amar? O sea, mira esa maldad de ese pueblo, ¿por qué vas a tener compasión de ellos, sí? Tanto que hasta tal punto en todo el trayecto, en todos los 4 capítulos, Jonás está bravo con Dios y le dice, no, ¿cómo es posible, sí? Incluso ya después terminando y le dice Dios, pues, ¿cómo es posible que tú tengas más misericordia de una calabaza que ni sembró, que ni trabajó, que ni nada labró, que todos aquellas gente que hay allí y animales y todo que pueden ser salvos, ¿no? Entonces imagínate eso que está diciendo y por eso nosotros, Israel, se puede salvar casi que cuando obedezca, cuando confíe, cuando haga la voluntad del Eterno, ¿sí? Que a eso realmente es a lo que estamos siendo llamados, ¿vale? Bueno, está todo claro y en mi parecer está todo claro y lo entendemos. Pero pido disculpas si luego se me olvida porque mi mente luego ya no me ayuda mucho a recordar. Pero como ahorita que ya ves, no recordé que era, si estamos en Cristo, Ujú, somos herederos de la promesa. Entonces, a veces me llegan a olvidar muchas cosillas, aunque tengo algunas en esencia, pero por eso Dios nos dice, ¿no? Y nos dijo a través de Josué, escudriñen las escrituras de día y de noche, porque ujú. pues ya conocen nuestra memoria y nuestras debilidades y nos es fácil caer en tentaciones cuando no estamos escudriñando la escritura. Ujú. Exactamente, sí, por eso el estar estudiando todo el tiempo, ¿para qué? Para no olvidarnos. Y de por sí nosotros somos muy olvidadizos, ¿sí? Tendemos a olvidar las cosas, ¿no? Si se nos olvida por la mañana tender la cama a veces, ¿no? Imagínate, pues cuánto más las cosas de Dios que tendemos más a olvidarlas, ¿no? Por eso ese ejercicio de estar, ¿qué? Recordando, estar estudiando de día y de noche, cada hora, cada minuto las escrituras. ¿Para qué? Para que no se nos olvide y estemos de acuerdo a la voluntad de Dios. Y el único que nos ayuda a recordar y hacer que andemos de acuerdo a su voluntad, ¿quién es? Dios. Dios es el que nos va ayudando a recordar, el que nos ayuda a enfatizar todas las cosas que necesitamos, ¿no? Entonces, pues confiar en Dios y saber que desde que estemos buscándole, desde que estemos bajo sus promesas, bajo sus mandamientos, pues Él en el momento correcto incluso va a traer la palabra correcta a nuestras vidas, de decir, pilas que estás cayendo por este lado, entonces tienes esta palabra y te la recuerda así. ¿Por qué? Porque estás todo el tiempo buscando de Dios y Él te va a llevar realmente a conocer de Él, ¿no? Eh, no, Julieta, todo bien dentro Ujú, de, o sea, de todo lo que nos hablas, acrecentas más y no solamente acrecentas, sino que también se confirma, ¿no? Lo que está escrito y eso es bueno porque a veces cuando tenemos alguna duda o si no, no conseguimos entender, porque hay versículos que no se le entiende así, o sea, digo, no ujú. consigo encajar. Yo especialmente no consigo encajar, es como si tuviese unas tengo una pieza de aquí, otra pieza de aquí, otra pieza de aquí, más no consigo montar
Ujú, digamos, ese quebracabezas o cosas así, ¿no? Para poder, digamos, ya, o sea, es como si fuese un tillolo dicen, un ladrillo en español. ujú, Es un ladrillo que digamos está quebrado, entonces para mí, ¿no? Y cuando yo consigo, veo aquí, escucho esa palabra, me repite, me confirma, entonces automáticamente eso ya se monta esa piecita y ya queda firmado, digamos, cementado y en la base, ¿no? Y eso nos ayuda a poder firmarnos, ¿no? En esa palabra y no dudar más. Entonces, cuando ya no dudamos más, no tenemos más ninguna duda y está todo confirmado mediante la palabra, entonces ahora es el seguir el paso siguiente, digamos, crecer un poquito más. Yo pienso que ese es el crecimiento espiritual, ¿no? ujú. Bueno, Exactamente. muchas gracias, Juliet. Vale, gracias al Eterno. Y sí, Dios sabe, Dios incluso conoce esas inquietudes que a través de ir estudiando, pues Él va contestando y nos va llevando pues al lugar que Él quiere, que es perfeccionarnos, ¿no? Y pues por eso necesitamos estudiar, pues ¿para qué? Para que Él nos lave y podamos tener ese corazón limpio y poder ser también el cambiar nuestro corazón y circuncidarlo, ¿no? De acuerdo a su voluntad.